Estamos cargando. Amen. Praise the Lord to all my friends on Facebook. Paz de Cristo a nuestras hermanas de Facebook, And anyone that be watching. todos los que están mirando. Thank you. Gracias. I mean, you're going to learn this new thing, but thank you for Estamos hoy joining aprendiendo us. esto. Gracias por añadirse. And I pray that this new broadcast that the Lord has placed in my heart También oro que este video live que el Señor ha puesto en mi corazón concerning the supernatural spiritual gifts en los dones espirituales sobrenaturales could be a blessing to you. puede ser una bendición para ti. Amen. The thing that we can ask ourselves today, La cosa que podemos preguntarnos hoy, why this topic? ¿por qué este tema? Is it needful in the time that we are in right now? ¿Es necesario en los tiempos en que vivimos hoy? With all the chaos that's happening throughout the world? Con todo el caos que nos rodea en el mundo. Yes, I do feel that it's an urgency to be able to teach on this. Yo siento que sí es una urgencia de enseñar en esto. A couple of months ago, Algunos meses atrás, the Lord had placed this in my heart to begin to do this. el Señor puso en mi corazón de hacer esto. And I'm going to be very honest. Y yo voy a ser muy honesta. I'm a bit of a procrastinator. Soy una persona... A procrastinator is someone that just takes forever to do something. Una persona que dura mucho tiempo en hacerlo, que atrasa las cosas. But I felt it even stronger and stronger every time. Pero lo sentía cada vez más fuerte. So I decided this is time to do it. Its time is now. Entonces decidí de hacerlo ya, porque ese era el tiempo de hacerlo. Amen. I'll begin to say I don't know everything there is to know. Quiero decir una cosa, que yo no sé todo lo que necesitamos de lo que hay que saber. I don't ever consider myself an expert. No me considero una experta. As I never will be. Y nunca lo seré. No matter how many years that the Lord has been using me in the supernatural spiritual gifts. No importa cuántos años el Señor me ha usado en los dones espirituales. I believe that I learn things every time. Y yo sé que cada vez aprendo más, cada vez que funciono. Amen. And I pray I can live to 100 years old to be able to just keep learning. Y oro que también pueda llegar a 100 años para que siga aprendiendo. Amen. I want to present myself a bit to you, to those that don't know me. Quiero presentarme a aquellas personas que no me conocen. So I give you a little bit of my background, of the family. Te voy a dar un poco de mi historia, de mi familia. My faith. Mi fe. And who God has made me today. Y de lo que Dios me ha hecho hoy en día. So I was born and raised in a pastoral home. Yo nací y crecí en una casa pastoral. I'm the fourth generation of an apostolic Pentecostal faith believers. Soy una cuarta generación creyente de fe pentecostal apostólica. My inheritance is precious. Y mi herencia es preciosa, valiosa. I can thank the Lord for His mercies on my family's life. Puedo agradecer al Señor por su misericordia en la vida de mi familia. As a person that was born and raised a pastor's daughter, como una persona que nació y creció como hija de pastor, sincerely, I never thought I would be a pastor's wife one day. Sinceramente, nunca pensé que iba a ser una esposa de pastor. But yet I end up marrying a pastor. Pero igualmente me casé con un pastor. I don't consider myself privileged by human standards. No me considero que soy una persona privilegiada por los estándares humanos. But I do consider myself privileged to have been chosen and raised in a Christian loving home. Pero me considero que soy privilegiada de ser elegida y para ser criada en un hogar amoroso y cristiano. And having the greatest opportunity to become the daughter of our King. Y tener la mayor oportunidad de convertirme en la hija del Rey. Amen. With all this, the presentation of my background. Con todo esto en la presentación de mi historia, before I became a pastor's wife, antes que me convertí en una esposa de pastor, and then as a pastor's wife, una hija de pastor y después a esposa de pastor, and all these years pastoring and being missionaries, y todos esos años pastoreando y siendo misionera,
and fourth generation apostolic faith. y con la fe de cuarta generación apostólica. I don't consider myself worthy in any way to be used in the supernatural spiritual gifts. No me considero digna de ser usada en los dones espirituales sobrenaturales, Amen. Because I believe the only one that's worthy is the Lord. porque yo creo que el único que es digno es el Señor. And He has chosen this vessel Y Él ha escogido este vaso with all its imperfections con todas sus and imperfecciones faults y faltas to manifest His glory. para manifestar su gloria. And I never thought I would ever be used in the supernatural spiritual gifts. Y nunca pensé que que sería usada en los dones espirituales, sobrenaturales. I believed that my gift was singing Yo antes pensaba que mi don era de cantar, because I had no idea about the supernatural gifts. porque yo no sabía nada de los dones espirituales. I enjoyed playing the piano in my local church while growing up. A mí me gustaba tocar el piano en mi iglesia local, And I believe that was a gift that was placed in me. y yo creo que este fue un don que fue puesto en mí. And I never thought of any other gift. Y yo nunca pensé de otro don. And I wasn't taught concerning the spiritual gifts. Yo no fui enseñada en los dones espirituales. So in essence, I didn't have much knowledge concerning it. Entonces ni siquiera tenía ningún conocimiento al respecto. But I do remember as a child growing up Pero me recuerdo desde que era niña, cuando crecía, that my father would pray for the sick and they would be healed. que mi padre oraba por los enfermos y sanaban. The Lord would use them also in miracles. El Señor también lo usaba en milagros. He prayed for a baby girl that was born blind and she received her sight. Él oró una vez por una niña que nació ciega y cuando oró por ella, cogió su vista. She's probably a little bit younger than me, my age today. Ella seguramente es mi edad, un poquito más joven. She's completely healed since that day that my father prayed for her. Ella ha sido completamente sana desde el momento que mi padre oró por ella. I remember my father praying for demon-possessed people and they were delivered. Y también me acuerdo que mi padre oraba por gente poseída y eran libres. And but yet I still had no idea about the spiritual gifts. Pero igualmente no tenía ninguna idea de los dones espirituales. When I was a young girl, or young lady to say, before I ever got married, Cuando era joven, una niña, o más joven, antes de casarme, I would have dreams. yo tenía sueños. And these dreams are just really clear. They were real to me. Y esos sueños eran claros y reales para mí. And many times it was of a certain situation or of people that I knew. Y algunas veces era de situaciones o personas que yo conocía. And I would go and I'd wake up in the morning and I'd run and tell my mother. Y me despertaba y corría a mi madre y se lo contaba. Because it just seemed so real, the dream that I had. Porque era así tan real el sueño que tenía. And so my mom would, later on, we would discover that what I had dreamt had come to pass. Y después con mi madre descubríamos que el sueño que yo tenía o que tuve se hacía realidad. I remember one occasion in particularly Me acuerdo en una ocasión particularmente that I had dreamt of a couple that I knew, que soñé de una pareja que conocía. and I dreamt that she was in the hospital Soñé que ella estaba en el hospital, and she had a baby girl, tuvo una niña, but she was dying. pero estaba muriendo. And I walked into the hospital room, Y entré en la habitación del hospital and as I walked into her room, y cuando entré en su habitación, she was dying. ella estaba muriendo. And there was a letter next to her Y había una letra al lado de ella, carta, una carta, and she had written to please tell her daughter that she loved her and to care for her as if it was whoever would care for her, that they would care for her as she would have as a mother. Y en esta carta decía por favor, de cuidar a su hija, que la amaba mucho, para aquella persona que iba a cuidar de ella.
And so, and I walked out of this dream. I mean, I in my dream later on, I walked out. Y después en ese sueño me fui And I woke up. y me desperté. And I remember telling my mother. Y me acuerdo que le conté a mi madre. This was a Saturday morning. Eso fue un sábado en la mañana. So that evening at a sector meeting for all the leaderships. Y esa misma tarde en una reunión de liderazgo. And also for all that wanted to participate. Y también de aquellos que querían participar. Of different groups, of the women, there was for the men, for the young people. De diferentes grupos para las mujeres, los varones y los jóvenes. My mom went and she was in this meeting. Mi madre fue y ella estaba en este encuentro, esta reunión. And a sister got up and she asked prayers for her niece. Y una hermana se levantó y pidió oración por su sobrina. And it was the niece that I had prayed for. I mean, I had dreamt about that night. Y era esa sobrina en el sueño que yo tuve esa misma noche. And she was asking prayers because she had just had the child and she was dying. Y ella pidió oración porque ella acababa de tener una niña y estaba muriendo. And my mother afterwards went to talk to her. Y mi madre después fue a hablar con ella. And told her my dream and told her that of this letter. Y le dijo de mi sueño y de esta carta. And she was shocked to find out, to hear that, because it was exactly as I had dreamt. Y ella estaba sorprendida por ese sueño porque era exactamente lo que yo había soñado. That was one of many. Eso fue uno de muchos. And so I remember even back then. Y también me acuerdo tiempo atrás. Even back then. Hasta en esos tiempos. Yeah, that I still had no idea about the supernatural spiritual gifts. Que tampoco, yo ni siquiera sabía nada de los dones espirituales sobrenaturales. And I remember that my mother said to me. Y me acuerdo que mi madre me dijo. She says, wow, daughter. Me dijo, vaya hija. The Lord surely reveals things to you so clearly. El Señor seguramente te revela cosas muy claras. And I don't know if I wish back then somebody would have taught me. Y no sé si en esos tiempos yo deseaba que alguien me enseñase. I just thought they were dreams. Yo pensaba que solamente eran sueños. I remember my mother said, well, you need to pray. Me acuerdo que mi madre me decía, tú necesitas orar. So, that was my younger years. Esto era cuando yo era más joven. So then I married, I met my husband. Después encontré a mi marido, conocí a mi marido. And I married him. Me casé con él. And I moved to Italy. Y me mudé a Italia. Where he was from. De donde él es. And he was already pastoring. Él ya estaba pastoreando. And the revelations became more and more intensified. Y las revelaciones se hacían cada vez más intensas, más claras. And so then my husband told me. Entonces mi esposo me dijo. That God is giving you revelation. El Señor te está dando revelación. For His plan and will for others. Para su plan y voluntad de otros. El plan de Dios. El plan de Dios para otros. So he began to say, you have the gifts of the Spirit. Y él me dijo, tú tienes los dones del Espíritu Santo. And I said, Espíritu. I don't know anything about it. Y yo dije, yo no sé nada de eso. Well, during a ministerial conference, bueno, durante una conferencia ministerial, a pastor was giving a conference to all his women. Un pastor nos estaba dando una conferencia a todas las mujeres. And to us pastors' wives. A las esposas de pastores. And ministers' wives. Y ministros. And at the closing of the prayer, y en el cierre de la oración, and he finished, y terminó, he revealed what the Lord was showing him that right there. Y él nos dijo lo que el Señor le estaba revelando en ese momento. And he pointed me out. Y él me llamó, me señaló. Amen. And he began to tell me the spiritual gifts that were upon my life. Y él empezó a contarme y decirme todos los dones espirituales que había en mi vida.
And I thank the Lord because at that moment the missionary from Italy was also present. Yo también creo que en ese momento, porque el misionero de Italia estaba Doy allí, gracias a Dios. gracias a Dios, porque el misionero de Italia también estaba allí, Amen. And this missionary was used powerfully in the gifts of the Spirit. y este misionero fue usado poderosamente en los dones espirituales, Well, he became my mentor. y después él se convirtió en mi mentor. He gave me cassettes to listen to Me- regarding the gifts of the Spirit. Me dio cassettes de dones espirituales para Enseñanza. sí, de enseñanza. Back then there were cassettes. There was no CDs. En esos tiempos eran cassettes, no había CDs. We had gone from records to cassettes. Imagine. Fuimos de discos a cassettes. And so I began to learn in a profound way regarding the spiritual gifts. Y empecé a aprender de una manera profunda los dones espirituales. That became the beginning of my education. Eso se convirtió en el principio de mi educación. That was about 28 years ago. Eso fue como 28 años atrás. And today it's 29, to say in this time frame, it's now 29 years that I have been serving as a missionary alongside of my husband. Y ya han pasado 29 años sirviendo como misionero junto a mi esposo, And my children. mis hijos. This is my youngest daughter, my beautiful daughter Jasmine. Yo soy la hija menor, Jasmine. And then be able to see the favor of God upon our lives. Y estoy viendo el favor de Dios en nuestras vidas And His will for us. y su voluntad con nosotros. I'll be honest with you. Te voy a decir una cosa, voy a ser honesta. My journey wasn't all that wonderful. Mi viaje no era tan maravilloso. Not all the time. No todo el tiempo. Because many didn't believe that woman could be used in the supernatural spiritual gifts. Porque muchos no creían que una mujer podía ser utilizada en los dones espirituales. I was humiliated. Fui humillada. I was rebuked. Fui reprendida. I was told never to speak again, and while I was visiting the United States, never to speak up, never to say anything. Mientras que yo visitaba los Estados Unidos me decían de no hablar, de no decir nada, no predicar. It was like they put a muzzle on my mouth. Es como que si pusieron un bozal en mi boca. You know, I was obedient. Y yo fui obediente. And I never operated in the gifts while I was visiting the United States of America. Y no... Fui obediente. Sí, fui obediente y nunca utilicé los dones del Espíritu mientras que visitaba en Estados Unidos. Where I was able to develop the gifts Donde pude desarrollar los dones was there in Italy. fue allí en Italia. Thankful because I had a wonderful husband. Estoy agradecida porque he tenido y tengo un maravilloso esposo, A man of God. un hombre de Dios, Who encouraged me. que me animó, Who pushed me to speak out. que me empujó de hablar And who was my protection. y que fue mi protección And I was under his ministry. y que yo estaba debajo de su ministerio. And I also thank God for the missionary back then. Y también agradezco al misionero en esos tiempos. Because he believed that the woman could be used by God. Porque él creyó que en esos tiempos también las mujeres podían ser utilizadas He en los never dones. stopped me. Él nunca me paró. He knew that I had been rebuked. Él supo que yo había sido reprendida. He was present when that happened. Él estaba presente cuando eso pasó. But anyways, afterwards he told me, Pero después él me dijo, while I'm the authority in Italy, mientras que yo soy la autoridad en Italia, you're under my authority, you can function in the gifts. tú estás debajo de mi autoridad y tú puedes funcionar en los espíritus, en los And dones. I thank the Lord for that. Y agradezco al Señor por eso. It was of God. Eso fue parte de Dios. Especially my husband, Especialmente mi esposo. because he believed that what God had given to me Porque él creyó que lo que Dios había puesto en mí was a tremendous asset for our ministry. era para
It was useful. Era útil para el ministerio. Amen. And so he always encouraged me, Entonces él siempre me animaba, even when I felt very low, aunque también alguna vez me sentía muy abajo or I felt, no, I can't do this. o me sentía como que no podía hacerlo. He was there by my side. Él estaba allí a mi lado. And I thank God for my husband today. Y yo agradezco al Señor por mi esposo hoy. So what did it do for me? Entonces, ¿qué hizo esto por mí? It allowed me to develop the gifts Me permitió a desarrollar los dones, by obtaining knowledge al obtener el conocimiento, and experience la experiencia through the course of time a lo largo del tiempo. and inner strength Y me dio una fuerza interior as I learned to be patient donde aprendí a ser paciente and discipline myself. y disciplinarme a mí misma. Amen. The supernatural spiritual gifts are imparted by the Spirit of God. Los dones espirituales sobrenaturales son impartidos por el Espíritu de Dios. And they're not human gifts or talents. Y no son dones o talentos humanos, They come from God. vienen de parte de Dios. He imparts those gifts. Él imparte esos dones. He's the one that knows all things. Él es el que sabe todas las He cosas. gives us the information that we need Él nos da la información que necesitamos or desires that we have in o our hand. deseos que queremos en nuestras manos. Desea que Él Él nos da en las tenemos. manos, nos va a dar en las manos. He guides us in how He wants us to operate. Él nos guía en cómo que Él quiere que seamos usados en los dones. Experience is necessary. La experiencia es necesaria. Though I don't depend on my experience only Aunque yo no dependo de solo mi experiencia to be my guide. para ser mi guía, I am guided first by the Holy Spirit. primeramente soy guiada por el Espíritu And Santo. then the experience, Y después la experiencia, along with knowledge junto al conocimiento, concerning the gifts, en los dones espirituales, guides me in the operating of the gifts. me guía en operar en los dones espirituales. Knowing that we are human vessels, Sabiendo que somos vasos humanos, and as humans, it can easily get in the way of hearing the sensitive voice of the Lord. y en eso también nos hace que nos sintamos, Nos impide. nos impide a escuchar y ser sensibles a la voz del Señor. The voice of God that wants to teach us, La voz del Señor que nos quiere enseñar, guide us, guiarnos, use us, usarnos and promote us. y también promovernos. Yes, promote us. También promovernos. When you truly recognize that, Cuando tú reconoces eso and when you allow your time, the time needed to develop these gifts, y usas el tiempo, then it allows the time needed to develop then we allow the time needed to develop the gifts. y te permite con el tiempo que tienes desarrollarte en los dones. Desarrollar los dones, in us, from the Spirit of God Desde el Espíritu de Dios to this mortal body a este cuerpo mortal full of imperfections. lleno de imperfecciones. Okay, in essence, En esencia, this natural human person esta persona humana is exercising his or her abilities está ejerciendo sus habilidades in the spiritual realm, en el en ramos espiritual, ramos espirituales prone to mistakes. Para hacer después Que podemos hacer errores. propenso a errores. Exactly. So we can make mistakes Entonces podemos hacer errores because we are human. porque somos That humanos. is why experience is what we need Por eso necesitamos la experiencia to begin to develop the gifts. para después desarrollar los So dones. experience will be a guide Entonces la experiencia va a ser una guía after the Holy Spirit is our first guide después que el Espíritu Santo será nuestra guía and our experience as well. y también con la experiencia. Discipline and experience La disciplina y las experiencias enables us to learn nos permite aprender in distinguishing between God's voice, y a distinguir entre la voz de Dios, our emotions, nuestras and emociones the voice of the enemy. y la voz del enemigo. I can get all excited Yo me puedo emocionar about wanting to pray for a sick person. de orar por una persona They don't enferma, heal.
Después no se sanan I can get discouraged. y me siento abajo. And I can say, why? Why didn't they get healed? Y después pienso, ¿por qué no se sanaron? Or I can even just say, well, I don't want to continue anymore because, maybe that's not my gift. O a veces pensamos, yo no quiero continuar porque seguramente ese no es mi don. But I have learned through the course of time, Pero he aprendido con el tiempo there are different reasons. que hay muchas razones. Later we will go in through that. Después vamos a entrar en eso. But hearing the voice of God Pero escuchando la voz del Señor is of utmost importance es de importancia. to be able to know the mind of God, De saber los pensamientos de Dios, to know His plan, saber sus and a planes future hope. y las esperanzas del futuro. Now, today we are closer to the coming of God than we were yesterday. Ahora estamos más cerca de la venida del Señor que ayer. Amen. Every day we become nearer Cada día estamos más cerca to His coming. de su venida. There are many souls to be saved. Hay muchas almas que tienen que ser salvas. Many souls need to know that Jesus loves them. Muchas almas necesitan saber que Dios los ama And He died for their sins. y que Él murió por sus pecados. But they also need to see the demonstration of this Jesus, Pero también necesitan una demostración de este Jesús, of His love de su amor and His power. y su poder. We are all called to show them Somos todos llamados a mostrarles His omnipotence, su omnipotencia, that He's able to heal, que Él puede sanar, do miracles, hacer milagros, deliver them from the grip of the enemy. liberarlos de las hazañas del enemigo, También. las garras del enemigo. Las ganas del enemigo. Amen. He manifests through the power gifts, Él se manifiesta por medio de los poderes del Espíritu, the power gifts, de los espíritus. los dones de poder. Perdón. Amen. Which are faith, Que son fe, healings, sanidades and miracles. y milagros. He is also ever present, Él también es omnipresente, who is with them at all times, que está con ellos en todo tiempo. as He is in every part of the world, Al igual que Él está en cada parte del mundo, to perform every good work. de hacer buenas obras In every person. en cada persona. He is a God who reveals the intentions of the heart. Él es un Dios que revela las intenciones del corazón. He knows your past. Él sabe tu pasado, He knows your present. sabe tu He presente, knows your future. Él sabe tu futuro. He reveals things through word of knowledge. Él revela por medio del don de conocimiento. There's word of wisdom Hay palabras de sabiduría, hay don de sabiduría and discerning of spirits. y de espíritus. He is also omniscient, Él también es omnisciente, who knows the thoughts, que conoce tus heart's pensamientos, desires. los deseos del corazón. He reveals His thoughts Él revela sus and pensamientos will for man y la voluntad para el hombre through the gifts of prophecy, por medio de los dones de profecía, diverse tongues, diversas lenguas and interpretations of tongues. y la interpretación de las lenguas. The gifts are for all those that are called. Los dones son para todos los que Jesús llamará. And everyone is called. Y todos son llamados. The whole world, the Lord wants to call the whole world. El Señor quiere llamar a todo el mundo And He wants everyone to accept Him. y quiere que todos lo acepten. The prophet Joel said El profeta Joel dijo something very interesting. algo muy interesante. And he said in chapter 2, verse 28, Y él dijo en capítulo 2, versículo 28, and it says, "And it shall come to pass, after that I pour out my spirit on all flesh." y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. I want you to look at that word, my spirit. Quiero que veas esta palabra, mi espíritu. Your sons and your daughters shall prophesy. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Your old man shall dream dreams. Vuestros ancianos soñarán sueños Your young men shall see visions. y vuestros jóvenes verán visiones. And also on my manservant and on my maidservants I will pour out my spirit in those days. Y versículo 29 dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Again, the word my spirit.
Otra vez, en la palabra, mi espíritu. God's Spirit. El espíritu de Dios. He said, I will pour out my Spirit. Él dijo, yo derramaré de mi espíritu. He didn't say, I'm going to send another Spirit. Él no dijo, yo voy a mandar otro espíritu. He said, I'm going to pour out my Él Spirit. dijo, yo derramaré de mi espíritu. And we saw this happen on the day of Pentecost. Y lo hemos visto que ha sucedido en el día de Pentecoste. In the upper room. En la sala, En el aposento aposento, perdón, en aposento alto, where there was 120 people. donde había 120 personas. And then the Lord poured out His Spirit. Y después el Señor derramó de su espíritu, His Spirit. su espíritu. Amen. I feel the presence of God. Yo siento la presencia de Dios. And He says, and they received the outpouring of the Holy Ghost. Y recibieron la unción del Espíritu Santo. And they began to speak in other tongues. Y empezaron a hablar en otras lenguas. And we continue to see that today. Y seguimos viendo eso hoy. What the prophet Joel prophesied in the Old Testament. Lo que el profeta Joel profetizó en el Viejo Testamento. We saw it in the New Testament. Lo vemos también en el Nuevo Testamento. And we're seeing it today. Y lo vemos ahora. God hasn't stopped moving with His Spirit. El Señor no ha parado de derramar de su espíritu. He keeps pouring out His Spirit upon all flesh. Él sigue derramando su espíritu sobre toda And if carne. you notice, it says something else. Y si te das cuenta, dice otra cosa. It says your sons and daughters. Dice tus hijos y tus It hijas. doesn't just say a certain people. Él no dice solo alguna gente. It says that the old man will dream dreams. Dice que los ancianos soñarán sueños. And we see that God refers to the man and to the woman. Y vemos que el Señor menciona hombres y mujeres. There is not just for men. This is not just for the men. Esto no es solamente para los hombres, It's for the woman too. es también para las mujeres. It's for everyone. Es para todos. God can even use a child El Señor puede usar también a un niño. that He can prophesy. A child can begin to prophesy. Que un niño puede profetizar. Amen. Somebody can say, how is it possible? Algunos pueden pensar cómo es posible. King Saul prophesied. El rey Saúl profetizó. And he wasn't even a prophet. Y él ni siquiera fue un profeta. Amen. Well, that's another subject. Bueno, eso es otro tema. Every brother and every sister that makes themselves available Cada hermano y hermana que se hacen a disposición amen, and to be a vessel in the hands of the Lord y para ser un vaso en las manos del for Señor, His glory, para su gloria, we can then begin to see His power manifest through our life. podemos también ver su poder manifestado en nuestras vidas. It's not for us, Él no es para nosotros, but it's for the purpose pero es para el for propósito which He is sending it de por qué lo está mandando, in the working of the lives trabajando en las vidas of those that are impacted by you, de aquellos que se ven afectados a través de ti. because you are the vessel, Porque tú eres el vaso and the person that is receiving y la persona que lo está recibiendo is the other person on the other side. es la otra persona en el So otro this lado. has nothing to do with me, nothing to do with you. Esto no tiene nada que ver conmigo o contigo. It has to do for what God is sending the message or the healing or the miracle for. Es para lo que Dios está mandando de su palabra a la otra persona, ¿no? Amen. Sí. So I want to just share something very important. Quiero también compartir una cosa muy importante. Before the foundations of the world, Antes de los cimientos del mundo, la fundación del mundo, God already had us in His mind. Dios ya nos tenía en su We can mente. read that in Ephesians. Lo podemos ver en Efesios. We can read that in different parts where it talks about that before the foundation of the earth, He already had predestinated us. Que también podemos ver en otras partes que el Señor ya nos había predestinado. He knew our name. Él conocía y sabía nuestro nombre. He knew that one day we would be conceived and we would be born. Él ya sabía que un día habríamos sido concebidos y nacidos. It was already established the gifts and talents that were going to be placed on us. Ya había sido establecido nuestros dones en nosotros. Even before time. Antes de los tiempos. This is why I can say with assurance Eso es porque puedo decir con seguridad that
any gift bestowed upon us que cualquier don que ha sido plantado en nosotros, now I'm not necessarily referring to the supernatural spiritual gifts here, okay? no estoy hablando necesariamente en los dones espirituales sobrenaturales, I'm just talking about gifts and talents. estoy hablando de dones y talentos. Okay. They were already preordained by God. Ellos ya fueron predestinados por Dios. Amen. So it's not because of our spiritual maturity, No es por nuestra madurez espiritual, neither because we are worthy. ni siquiera porque somos dignos. He can predestinate anyone Él puede predestinar a cualquier persona to be a great woman or a man of God de ser una gran mujer o hombre de Dios for his kingdom. para su reino. He can also, he can decide to use somebody's life, Y también puede decidir usar la vida de alguien, somebody that is not converted yet. alguien que todavía ni siquiera está convertido. And you say, how is that possible? Y tú puedes decir, ¿cómo es posible? Well, God had already predestinated. Pues Dios ya la había predestinado, That person will be led to Christ. que esa persona iba a ser guiada a Cristo. They could be led to Christ. Podían ser guiados por Cristo. A Cristo. Dicho Hacia antes, Cristo. lo he dicho Okay, antes. I'm A sorry. Cristo. And or God can speak to them directly in dreams or in visions. O el Señor los puede usar en visiones y sueños. Hablar. Directly. Hablar. Amen. And I have testimonies of people that the Lord spoke to them even way before they were converted. Yo me acuerdo, yo he escuchado testimonios donde gente que el Señor ya les hablaba antes que habían sido convertidos, ¿verdad? There was a brother that my husband baptized. Había un hermano que mi esposo había bautizado. And the day that he got into the waters, En el momento que entró en las aguas, he began to cry él empezó a llorar. because he remembered Porque él se recordó that 10 years before, que 10 años antes, he dreamt that moment. él soñó ese momento. He had dreamt that he was all dressed in white, Él soñó que estaba vestido todo en blanco, that he was in a water, in a pool of water, que estaba en una piscina de agua and there was a man y había un hombre that was dunking him in the water, that was immerging him in the water que lo estaba sumergiendo en el agua and bringing him up. y le sacaba fuera. He didn't understand what that meant 10 years before. 10 años antes él no sabía qué He significaba. had no idea. No tenía ni idea. But when he was there to be baptized, Pero cuando él estaba allí he bautizándose, remembered. se acordó. God had already called him 10 years before. El Señor ya la había llamado 10 años antes. God had already showed him that he was going to be one day baptized. El Señor ya le había mostrado que un día iba a ser bautizado. Amen. If anybody can believe that, Si alguien lo puede creer, God can do anything. Dios puede hacer cualquier cosa. Amen. And let me give you an example of God's preordained plan. Déjame darte un ejemplo del plan predeterminado de Dios In someone's life. en la vida de alguien. King Cyrus was in God's plan and mind as he told the prophet Isaiah. El rey Ciro estaba en el plan y la mente de Dios cuando le dijo al profeta Isaías. Amen. And so if we read in Isaiah chapter 44:28, Si podemos ver en Isaías 44:28 it's the last verse of the Bible, del capítulo. the 44:28. Of the chapter. Uh-huh. Es el único versículo El último. el último versículo del capítulo. And it says, "Who says of Cyrus, he is my shepherd, and he shall perform all my pleasures, saying to Jerusalem, El que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, you shall build, and to the temple your foundations shall be laid." serás edificada y al templo serás fundado. Chapter 45:1 Capítulo 45, versículo 1, continues to say, continúa diciendo, "Thus says the Lord to his anointed, to Cyrus, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, whose right hand I have held,
al cual tomé yo por su mano derecha to subdue nations before him, para sujetar naciones delante de él and loose the armor of kings, y desatar lomos de leyes to open before him the double doors, para abrir delante de él puertas y las... ¿sí? so that the gates will not shut. Y las puertas no se cerrarán. Verse 3 says, Versículo 3 dice, I will give you the treasures of darkness y te daré los tesoros escondidos and hidden riches y los secretos muy of guardados secret places, that you may know that I, para que sepas que yo soy the Lord, who Jehová, call you by your name, el Dios de Israel que te pongo nombre. I am the God of Israel. Yo soy el Dios de Israel. For Jacob, my servant's sake, Por mi siervo Jacob and Israel, my elect, y de Israel mi escogido. I have even called you by your name. Te llamé por tu nombre. Listen carefully what it says now. Escucha atentamente lo que dice. I have named you, Te puse sobrenombre, though you have not known me. aunque no me conociste. And you think, well, what could that mean? Y tú piensas, ¿qué significa eso? That means that God named him, but King Cyrus didn't know? Eso significa que el Dios ya lo había nombrado, pero el rey Ciro no lo sabía. No, this is something amazing because Eso es algo increíble porque the Lord told the prophet Isaiah this el Señor dijo al profeta Isaías esto 150 years before King Cyrus was even born. 150 años antes que el rey Ciro nació, Before he became a king. antes que él se hizo rey. 150 years before. 150 años antes. The Lord said this to the prophet Isaiah. Dios dijo esto al profeta Isaías. It was a prophetic word. Fue una palabra profética. That God was going to raise up a king. Que el Señor iba a levantar un rey. And his name was going to be Cyrus. Y su nombre iba a ser Ciro. And he said the things that he was going to do for his people, for the people of the Lord. Y todas las cosas que iba a hacer, él iba a hacer por el pueblo de Israel. Amen? Amén. Isn't that amazing? ¿No es asombroso? When I was studying this, Cuando yo lo estaba estudiando, I thought, wow, what an amazing God. yo dije, wow, qué Dios tan maravilloso. The God that I serve, El Dios que yo sirvo, he knows us by name. Él nos conoce por nombre. He knew us even before we were formed in our mother's womb. Él nos conoció hasta antes que fuimos formados en el vientre de nuestra He madre. knew us before the foundations of the world. Él nos conoció antes de la fundación del mundo. Wow, and I thought, this is the God that I serve. Y yo pensé, este es el Dios que yo sirvo. He knows my name. Él conoce mi nombre. And he also gives us gifts and talents. Y Él también nos da dones y talentos. And this brought me to a realization Y esto me hizo reflexionar that I should recognize the value of each member of the body of Christ. que yo debo reconocer el valor de cada miembro del cuerpo de Cristo. If I learn to value each person with his gifts and talents, Si aprendo a valorar a cada persona con sus dones y talentos and not trying to function in their gifts and talents, y no tratando de funcionar en lo que él le has dado, sus talentos, sus dones, but I work in the gifts that God has given to me, pero uso lo que Dios me ha dado a mí, then I will recognize our awesome God. entonces reconoceré a nuestro gran Dios. There's a question that you may be asking. Hay algunas preguntas que seguramente están preguntando. And so I pray that in these upcoming broadcasts, I'll be able to answer them. Y oro que en estos próximos vídeos en vivo pueda yo contestarlos. With all the knowledge and the experience that God has given me up till now. Con toda la experiencia, conocimiento que el Señor me ha dado hasta ahora. There are people that confuse the supernatural spiritual gifts to the service gift and ministerial gifts. Hay gente que confunde los dones espirituales sobrenaturales con los dones de servicio y los dones ministeriales. Amen. Spiritual gifts are given to each person in a measure of faith.
Los dones espirituales se dan a cada persona a medida de su fe to function in the body of Christ para funcionar en el cuerpo de Cristo as a service unto the Lord como un servicio al Señor and to the church. y a la iglesia. The supernatural spiritual gifts Los dones espirituales sobrenaturales are given by the Spirit of God son dados y entregados por el Espíritu Santo to every person a cada to persona profit withal, para que se beneficien, distributing as he determines distribuyéndolo según Él determina for the edification of the body para edificación del cuerpo in a supernatural way. en una manera sobrenatural. Amen. The difference between these, La diferencia entre estos, I just want to touch it very briefly. yo solo quiero tocarlo rápidamente. The Apostle Paul spoke to the Romans Apóstol Pablo habló a los romanos as to the service to be rendered acerca de esos servicios to the church for the edification and the growth que se presentaran en la iglesia para su edificación y crecimiento and the establishment of it. y establecimiento. So if we can read quickly in Romans 12, chapter 12, verse 3 to 6, Si podemos ver en Romanos 12, del 13 al 8, it says, "For I say, through the gift given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith." digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. For as we have many members in one body, but all members do not have the same function. Porque la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. So we, being many, are one body in Christ and individually members of one another. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Or ministry, let us use it in our ministering, he who is teaching in teaching. Y si de servicio es servir, Ministerio, ¿siete? sí, y si de ministerio es servicio es servir, o el que enseña en la enseñanza. He who exhorts in exhortation, he who gives with liberty, he who leads with diligence, he who shows mercy with cheerfulness. Y el que exhorta la exhortación y el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Now concerning the supernatural spiritual gifts, entonces, con los dones espirituales sobrenaturales, we can see a difference here. podemos ver una diferencia. We know that they're supernatural in their function. Vemos que hay cosas sobrenaturales en su función. As a difference between teaching and lending, for instance. En la manera como sería enseñar o Dar? Is it dando? Y dar, servir. Es el 7. oh no, it's in 8. Who leads? Oh, dirigiendo. El que preside. Preside, that's right. Okay, leading. Amen. Guiando, presidiendo. So these are just different because those have nothing to do with supernatural spiritual gifts. Esos son diferentes porque no tienen nada que ver con los dones espirituales sobrenaturales. And somebody could probably be asking right now, alguien seguramente se está preguntando, well, how about the prophecy that was mentioned? Y sobre la profecía que ha sido mencionada. When it's referring to the prophecy here in the scripture, cuando aquí está mencionando la profecía, it's not necessarily talking about foretelling of the future. No necesariamente es de contar del futuro, decir del futuro.
But here we can see more of a general meaning of anointing that comes when one is preaching, Pero vemos algo general de algo que alguien está predicando, meaning anointing, unción, amen, or testifying or proclaiming of the good news of the Lord. Testificar o proclamar las grandezas del Señor. Amen. A pastor is given the anointing, A un pastor que da la unción, is given anointing. se les da la unción While preaching, mientras que está predicando. and this is a form of prophecy. Y esta es una manera de profecía, As a prophetic word of God is being preached. como palabra profética que se está predicando. So the question is, what are the supernatural spiritual gifts? Entonces uno piensa, ¿qué son los dones espirituales sobrenaturales? In 1 Corinthians chapter 12, En 1 Corintios capítulo 14, we read versículo 12, regarding these gifts. leemos sobre estas cosas. And it says in verse 1, En versículo 1, as the Apostle Paul says to the Corinthians, como el apóstol Pablo dice a los Corintios, now concerning spiritual gifts, brethren, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. I don't want you to be ignorant. No quiero que ignoréis y seáis ignorantes. Okay. And it says, it continues saying, you know that you were Gentiles carried away to these dumb idols, however you were led. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Therefore I make known to you that no one speaking by the Spirit of God calls Jesus accursed. And no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y que nadie puede llamar a Jesús Señor si por el Espíritu Santo. There are a diversity of gifts, but the same Spirit. Ahora bien, hay diversidad de dones, por el Espíritu es el mismo. There are difference of ministry, but the same Lord. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Operaciones dicen? Uh-huh. Oh, okay, dice ministerios. Okay. Okay. And there are diversities of activities, but it is the same God who works in all. Perdón, me salta uno. Ya hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, versículo 5. Versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Amen. But the manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. And now we begin the list of the gifts, supernatural spiritual gifts. Y ahora vemos la lista de los dones espirituales sobrenaturales. Starting with verse 8. Empezando con el versículo 8. For to one is given the word of wisdom through the Spirit. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. To another word of knowledge through the same Spirit. Y a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu. To another faith by the same Spirit. Y a otro fe por el mismo Espíritu. To another gifts of healings, plural, by the same Spirit. Y a otro dones de sanidades en plural por el mismo Espíritu. To another the working of miracles. A otro el hacer milagros. To another prophecy. A otro profecía. To another discerning of spirits. A otro discernimiento de espíritus. To another different kinds of tongues. A otro diversos géneros de lenguas. To another the interpretation of tongues. A otro interpretación de lenguas. But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as he wills. Pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Amen. So the original Greek word that we find here for spiritual gifts in verse 1. Entonces, la palabra original en griego que de dones espirituales que vemos en el versículo 1 is called pneumatica. Significa neumática. Okay, spirituals or things of the spirit. Sería espirituales o cosas del espíritu. Gifts in verse 4. Dones en el versículo 4. We find the word charisma. Vemos la palabra carisma is used. Que está siendo usada. So this word derives from the word charis. Y esta palabra
deriva de la palabra charis, okay, which means grace. que significa gracia. When we put these words together, Cuando ponemos esas palabras juntas, we can say spiritual gifts of grace. podemos pensar que significa dones espirituales de gracia. Amen. I want you to see the importance of the word grace Quiero que entiendas la importancia de la palabra gracia, as it stands out to us. como que, porque resalta. It is of utmost importance that we understand the supernatural spiritual gifts are not given in the measure of faith. Es de suma importancia que comprendamos que los dones espirituales sobrenaturales no se dan a medida de la fe. It's not. No se hace. Nor spiritual maturity, Ni la madurez espiritual nor worthiness, o dignidad, but solely upon grace. sino únicamente por gracia. This will set the basis Esto sentará las bases to understand of God's distributing His grace to each one individually as He wills. y eso sentará las bases para la comprensión de que Dios distribuye su gracia a cada uno individualmente como lo desea. Understand that it is by His grace. Aprendiendo y sabiendo que es por su gracia, His Spirit su espíritu in us. en He nosotros, places His gifts in us Él pone estos espíritus dones en nosotros by grace, por gracia, not because we're worthy. no porque somos dignos. Amen. Amén. The Apostle Paul desired that the church of Corinthia El apóstol Pablo deseaba que la iglesia de Corintio would know about these gifts supiera sobre and estos how to operate in them. dones y sepa cómo operar en ellos. That's why he said, now concerning spiritual gifts, brethren, I don't want you to be ignorant. Or the International Version says, I don't want you to be uninformed. Y como... ¿Versículo? 1, verse 1. Que dice en el versículo 1, no quiero, hermanos, que sean ignorantes o que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amen. And the International Version says, to be uninformed. I don't want you to be uninformed. Okay. Y la traducción internacional dice de que no seáis informados. Knowing Que no seáis... Que sea... Dígalo otra vez. That you will not be uninformed. Que no seáis desinformados. Desinformados. Okay, I think Yeah. that's correct. Amen. His desire that we all have understanding and knowledge concerning the operation of the gifts. Él desea que todos sepamos cómo somos usados en los dones espirituales. Cómo funcionan. Cómo funcionan los dones Amen. espirituales. So he wrote in also there in chapter 14, verse 12, he said this. Él también dijo en el capítulo 14, versículo 12. He says, even so you, since you are zealous for the spiritual gifts, let it be for the edification of the church that you seek to excel. Así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Amen. It didn't seek to excel for yourself. No dice que tú te, Señor, no, exaltes para... What does it say, the last part there in Spanish? Ahora conozco en parte, pero... No, the last part, perdón. 12. Sí. Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Okay, edificación or to excel. What would you say to Exaltar. excel is to De superar. Superar, exactly. So it's not for you to excel for yourself. No es para que tú te superes a ti mismo. It's to excel for the edification of the church. Es para la exaltación, edificación de la iglesia. Amen. So it has nothing to do about me or you. Entonces no tiene nada que ver contigo o conmigo. So I pray that many of you will desire the spiritual gifts to manifest through you. Entonces oro para que todos ustedes que deseen los dones espirituales se manifiesten a través de vosotros. There's, I didn't mention in the beginning, but I wrote this book, if you can see that here. No lo he mencionado antes, pero he escrito este libro. And it's called Spiritual Gifts Within the Apostolic Woman. Y dice
significa dones espirituales con las mujeres apostólicas, por medio de la mujer apostólica, entre la mujer apostólica. Amen. Chosen, anointed, and appointed. Escogida, ungida y aseñada. Amen. Amen. This book here. And one of the things that the Lord put into me, Y una de las cosas que el Señor puso en mí, and I wrote it in my book here, y lo puse en el libro, concerning the spiritual gifts, con el espíritu, los dones espirituales, conforme a los dones espirituales. o hablando de ello, Uh-huh. I wrote, you don't hunger something that you don't know you're lacking. Okay. Dice, no tenemos hambre de algo que no sabemos que nos falta. We don't lack something that we don't know we are missing. No sentimos la falta de algo que no sabemos que extrañamos. We don't miss something that we don't know about. Y no extrañamos algo de lo que no sabemos que hay. Can I repeat that? Puedo repetirlo. So, concerning the spiritual gifts, Con los dones espirituales, hablando sobre los dones espirituales, okay, we're not going to hunger for it no vamos a tener hambre if we don't know that we're lacking it. si no sabemos que nos falta. We're not going to lack something No vamos a extrañar, vamos a sentir la falta de algo, of the gifts, de los dones, if we don't know that we're missing them. si no sabemos que los hacemos falta, que nos extraña. We're not going to miss the spiritual gifts No vamos a extrañar los dones espirituales if we know nothing about it. si no sabemos nada de eso. That's what happened to me. Eso es lo que me pasó a mí. When I had no idea of anything concerning the spiritual gifts, Cuando yo no sabía nada de los dones espirituales and I was young and the Lord would reveal things to me, y yo era joven y el Señor me mostraba cosas I just thought, well, I'm just a dreamer. y yo pensé, yo soy una soñadora. But I had no knowledge of the spiritual gifts. Pero yo no tenía ningún conocimiento de los dones espirituales. So I wasn't hungering to know about it. Entonces yo no tenía hambre de saber de eso. I think if it was preached more back then, Yo creo que si lo predicaban más en esos tiempos, if they would emphasize it more, si lo enfatizaban I would más, have got hungry for it. hubiera tenido hambre de I eso. would have desired to know more about it. Hubiera deseado de saber más. And so that's what I'm saying today. Eso es lo que yo estoy diciendo ahora. We need to hunger for the gifts. Tenemos que tener hambre por los dones. We need to feel that we're lacking. There's something lacking in us. Tenemos que sentir que hay algo que nos falta. We're missing something. Something is missing to be able to tap into the spiritual realm. Algo falta para poder alcanzar Tocar en la atmósfera espiritual. Amén. Amen. It's very important. That's why it's important that we understand on the spiritual gifts. Por eso es muy importante que entendamos de los dones espirituales. It's for the church. Es para la iglesia. And if it's utmost important for church revival. Y aún más para el avivamiento de la iglesia. And growth. Y el crecimiento. So in the time that we're living in right now, entonces en los tiempos que estamos viviendo ahora, I've been getting to hear everyone say, estoy escuchando a la gente decir, we're in for a great revival. Estamos en un avivamiento, nos estamos acercando a un avivamiento. There's going to be an outpouring of the Holy Ghost. Va a haber un derramamiento del Espíritu Santo. I believe it. Yo lo creo. I can feel it. Yo lo siento. I think everyone is feeling it. Yo creo que todos los están sintiendo. The Lord wants to do great wonders. El Señor quiere que hagamos grandes prodigios. He wants to do it throughout the whole world. Él lo quiere hacer en todo el mundo. So there's a need to wake up, church. Entonces hay una necesidad de despertarse. The church has been sleeping. La iglesia está durmiendo. We were worried about having good music.
Nos estamos preocupando de tener buena música, have great singers, de tener buenos cantantes, create the environment. crear un ambiente, Especially the pastor, you want to make sure that the environment was created so he can go into the preaching. crear un buen ambiente para que el pastor esté listo para entrar en la So predicación. we're worried about all those Entonces things. estamos preocupados de todas estas cosas. It's not bad, No es malo, but that was probably taking the most that was taking up the most important part of what God really wanted to do. entonces está ocupando, creo, más de lo que Dios quiere hacer. God wants to pour his spirit out upon all flesh. Él quiere derramar su espíritu en toda carne. He wants us to manifest his gifts so that the souls, that the people that don't know about Christ can see God's power. Él quiere que... He wants us to, so that souls can be able to see the manifestation of his great power. Él quiere para que las almas puedan ver de la manifestación de su gran poder. They're going to love the great music, Ellos le va a gustar la música, the great singing. los gran cantantes, But if there's no manifestation of the power of God in your church, pero si no hay manifestación del poder de Dios en tu if iglesia, there's no healings and miracles, si no hay sanidades y milagros, if there's nobody resurrecting from the dead, si no hay nadie que está resucitando de los muertos, if there's no blind eyes being opened, si no hay ciegos que recuperan la vista, they're going to just say that was all beautiful. pueden decir, oh, eso era muy bonito. We need the Holy Ghost will flow into the church walls. Necesitamos que el Espíritu fluya, Espíritu Santo. el Espíritu Santo fluya en las paredes de la iglesia. And we need it to flow out of the church walls. Necesitamos que fluya fuera de las paredes de la We iglesia. need to flow into our homes. Necesitamos que fluya en nuestras We casas. need to flow out of our homes. Necesitamos fluir fuera de nuestras We casas. need it to flow into the public places. Tiene que fluir también en los lugares públicos. God is looking for people that are hungry for him, El Señor está buscando por personas que tienen hambre de Él, that are hungry for the manifestation of God. que tienen hambre de la manifestación de Dios. He's ready to pour it on you, Él está listo de derramar su espíritu en ti. not just on me, No solamente en mí, not just on a few of us, no solamente en algunos de not nosotros, just a few chosen people. no solamente en algunos elegidos. No. He wants to pour it on all of us Él quiere derramarlo en todos nosotros. because he wants us to be able to impact the world, Porque Él quiere que nosotros podamos impactar al mundo. a world that is dying without Christ. Un mundo que está muriendo sin Cristo. If we see the beginning of the church in the book of Acts, Si vemos el principio de la iglesia en el libro de Hechos, everything started with a manifestation of the power of God. todo empezó con la manifestación del poder de Dios. We can see in chapter 2 Podemos verlo en el capítulo all the 2 way to chapter 9, hasta el capítulo 9. we can see how this was vital for the church growth. Vemos cómo esto era vital para el crecimiento de la iglesia, The conversions, para so that the people would be converted. para que la gente se podía convertir. There were signs that followed the disciples. Había señales que seguían a los discípulos. Acts 2:43 says, Hechos 2:43 dice, then fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. y sobrevino temor y toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. If we want that the souls will have fear of God, Si queremos que las almas tengan temor de Dios, many wonders and signs need to follow us. muchos prodigios y maravillas tienen que seguirnos. Tongues, interpretations of tongues Lenguas, interpretaciones de lenguas, that declare the wonderful works of God, que declaran las maravillas y de las obras de Dios. the healing of the sick, Las sanidades de los enfermos, miracles, milagros, the dead risen from the dead, las personas resucitando de los muertos, sight given to the blind, ciegos recuperando la vista, the lame that stand up and walk, los cojos que se levantan y caminan, the deaf begin to speak, los que son mudos empiezan a hablar,
revelation through the word of knowledge Revelación por medio de la palabra, del conocimiento, that would reveal the intentions of the heart of man. que revela las intenciones del corazón del hombre. There was demons possessed that were being delivered by the apostles. Había personas endemoniadas que eran liberadas por el apóstol Pablo. There was also a paralyzed man that regained strength in his body. También un hombre que era paralizado en su cuerpo recibió la fuerza. He rose up from that bedridden state that he was in. Él se levantó en esa cama que estaba. And this is what happened from Acts chapter 2 to all the way to chapter 9. We can see all of these manifestations. Esto es lo que vemos desde el capítulo 2 al capítulo 9, todas estas manifestaciones. It was necessary Era necesario so that the church would grow, para que la iglesia creciese. the souls, the people would see the mighty hand of God, Las almas podían ver las maravillas y las obras de Dios. That's what we need today. Eso es lo que necesitamos hoy. We need the manifestation of the power of God in our churches. Necesitamos la manifestación de Dios en nuestras iglesias. We need it out of our churches. Necesitamos fuera de nuestras iglesias. Wherever you find yourself, Donde quiera que tú te encuentres, you can find yourself at your workplace. te puedes encontrar a ti misma en el trabajo. And God can use you right Y there. el Señor te puede usar ahí mismo. Wherever you may be. Donde quiera que estés. But you need to have hunger. Pero necesitas tener hambre. You need to desire the gifts. Necesitas desear los dones. You need to want to go into a higher level. Necesitas desear ir a un nivel más alto. Amen. Amén. I thank the Lord Yo agradezco al Señor because in this process of 20, let's just say many more years than that, from the time that the Lord began to use me and to reveal things to my life, En el tiempo, mucho tiempo, en el tiempo más de 28, 29 años, contamos en el tiempo que yo empecé a soñar, tener sueños. maybe I can say a total of maybe 40 years, I don't know, Podemos decir por lo menos un tiempo de 40 años that God would begin to use me and reveal things in my life to Que- me. que el Señor me ha empezado a usar y revelarme cosas. And to the time that I am now, En el tiempo que yo estoy ahora, every time I've hungered for more cada vez yo tenía hambre de más and more. y más. And I've prayed to the Lord Y yo he orado al Señor that He would pour His Spirit in me que Él pudiera derramar de su espíritu en mí and that I would always remain humble before His presence. y que yo siempre me quedaría humilde delante de su presencia. I told the Lord, Yo le one dije al day, Señor un I día, said, Lord, let's make a covenant, you and I. le dije, Señor, hagamos un pacto, tú y yo. I said, Lord, I understand and I know that you have deposited the spiritual gifts in my life. Dije, Señor, yo sé que tú has depositado los dones espirituales en mi vida. It was also confirmed through other people. También era confirmado por medio de otras personas. And in one occasion, I'll never forget, En una ocasión que no me olvido todavía, I was in a United Pentecostal School of Prophecy activity, yeah. estaba en una actividad de... ¿cómo se dice? Escuela de Profecía, de United Profetas, Pentecostal. en la Iglesia Pentecostal Unida. La Iglesia Pentecostal Unida de profetas, escuela de profetas. And my husband and I had been invited. Y mi esposo y yo habíamos sido invitados. We were invited by Bishop Joe Prado and Sister Patty Prado to attend this beautiful event. Habíamos sido invitados por el obispo Joe Prado y la hermana Betty Patty. Prado. Amen. A ir a este gran evento. Mm-hmm. And while there was a session just for the pastor's wives. Había una sección o un encuentro para las esposas de mujeres, esposas de pastores. And the sister that was there giving the conference.
Y la hermana que estaba allí dando la conferencia, when she finished praying, or she was praying at the end, cuando terminó de orar, cuando estaba orando, she began to walk towards me down the aisle. empezó a caminar a mi Hacia dirección, hacia mí, And we were praying, we were all praying. y estábamos todos orando. When she came to me and laid her hands upon me, Cuando ella vino a mí y puso sus manos en mí, and she began to tell me, y empezó a decirme and tell me that the gifts of the supernatural gifts had been laid upon me, que los dones del Espíritu Santo habían sido puestos en mí, and God was going to use me greatly. y el Señor me iba a usar grandemente. This was some years after that I had received this word from that pastor at this ministerial conference that I spoke about in the beginning. Esto era algunos años después de cuando el pastor, obispo, Pastor. a ese pastor había profetizado y me había dicho que tenía los dones espirituales en otra actividad. That I mentioned before. A que mencioné antes. Amen. So, there was a continued confirmation. Entonces había una confirmación continua. And I went to the Lord. Entonces yo fui al Señor. And I said, Lord, let's make a covenant, you and I. Entonces dije, Señor, hagamos un pacto tú y yo. Lord, if any moment in my life. Dije, Señor, si en algún momento en mi vida that I become prideful. Me convierta egoísta, no, con orgullo. And because of the supernatural gifts that you've imparted or that you've deposited in me, con los dones del Espíritu que tú has puesto en mí, Lord, take them away. Señor, quítalos. And I would say, Lord, take them away. Yo decía, Señor, quítalos. But then when I read in the scripture, pero cuando leí en la escritura that God doesn't take them away, que el Señor no los quita, I said, Lord, I don't want to find myself lost. Y yo dije, Señor, yo no me quiero encontrar perdida, and go to hell, ir al infierno, having all the gifts of the Spirit, teniendo todos los dones del Espíritu, because of pride in my heart. Por orgullo en mi corazón. I prefer to go to heaven, prefiero ir al cielo and be with you in glory, y estar contigo en gloria, without any gifts. Sin ningún don. And I have always asked the Lord to keep me humble. Y yo siempre pido al Señor de mantenerme humilde. Because I always remember that has nothing to do with me. Porque yo siempre sé que no tiene nada que ver conmigo. But it has to be, it's about the person that is receiving. Pero tiene que ver con la persona que lo está recibiendo. Amen. I don't want to continue this lesson today. I have a lot more to share. No quiero continuar esta clase hoy o este encuentro hoy porque tengo muchas cosas que compartir. But we're going to be doing this weekly. Pero vamos a hacerlo esto diariamente, por semana. And I'm going to talk to you in detail. Y te voy a hablar en detalle on every gift of the Spirit. En cada don del Espíritu. The next time I want to share with you. La próxima vez quiero compartir contigo. What I have at the end of my book here. Lo que tengo al final de mi libro. Where it says chosen, anointed, and appointed. Que dice elegida, ungida y determinada. Aseñada. Amen. And we're going to touch a bit on that. Y vamos a tocar un poco sobre esto. To understand that we have been chosen by God. Para entender que hemos sido escogidas por Dios, elegidas por Dios. And being chosen, we are anointed. Y siendo escogidas somos ungidas. And then we are appointed to do the work. Y después somos aseñadas. Aseñadas, se me olvida siempre, por Dios. Amen. So, I hope you and I pray that next time you will join us. Y también oro que tú puedas añadirte con nosotras. Next week on Friday. La semana que viene, el viernes. And we can learn together. Y podemos aprender juntas. Everything that the Word of God wants to teach us. Lo que el Señor quiere enseñarnos. Amen. And I want to thank everyone. Quiero agradecer a todos. For
coming online with me de ver esto online conmigo and sharing it with your friends. y compartiéndolo con tus amigos. And I pray that somebody will say, Y yo oro que alguien puede decir, I want to be used. yo quiero ser usada. I want to be used in the supernatural spiritual gifts. Yo quiero ser usada en los dones espirituales Because sobrenaturales. God is not a respecter of persons. Porque el Señor no... He's not a respecter of persons. ¿Él no respeta a personas? No. And he's not one that choose ones or the other. El Señor no escoge a personas en particular. Amen. He wants all of us to be used for his glory. Él quiere que todos seamos escogidos para su gloria. He wants us to be used for his glory. Usados para su gloria. Amen. And I pray that you ask the Lord Y yo oro que tú pidas al Señor and say, Lord, use me y puedas decir, Señor, úsame, so I can have the courage to speak out. para que pueda tener el valor de hablar. This world right now is in chaos. Este mundo ahora está en caos. There is so much anger on the streets right now. Hay mucho odio y enfado en las calles. And it's not just because of what happened to this young man back in the United States. Y no es solo por lo que ha pasado con este joven, este hombre en los Estados Unidos, Which was a tragedy. que ha sido una tragedia. But it's what's happening worldwide in the past months as well. Pero también es todo lo que está pasando en el mundo todos estos últimos meses. There's insecurities. Hay inseguridades, People without jobs. personas sin trabajo, They don't know what's going to happen tomorrow. no saben qué va a pasar mañana. There's insurity of what's going to be tomorrow. What's the future? Tienen inseguridades de lo que va a pasar mañana, qué es el futuro. But you and I as Christians, Pero tú y yo como cristianos, children of God, hijos de Dios, we have a blessed hope. tenemos una esperanza bendecida. We can tell them, Podemos decirles, but not only tell them, pero no simplemente decirles, but we can show them pero podemos enseñarles that God is a God of love que Dios es un Dios de amor and he can do a miracle in one moment. y que Él puede hacer un milagro en un He momento. can answer someone right there in that moment that you speak the word to them. Él puede hablar a alguien en el momento ahí exacto And he can do the work for them. y puede hacer trabajo para ellos. Amen. Do you want to be used? ¿Tú quieres ser usado? Say, Lord, use me. Di, Señor, úsame. May God bless you. Que Dios le bendiga And I pray y oro that this has been a blessing for you. que esto ha sido de bendición para ti. And this is my first time. Y esta es mi primera vez. So I pray that it was, that it's been a blessing. You were able to enjoy it. Y oro para que tú puedas haber sido bendecida y que también te ha gustado. And I pray that this will be a crescendo. Y también oro que esto sea un crescendo, un crecimiento. Amen. Amen. So that we can have more liberty in the spirit Para que podamos tener más libertad en el espíritu. to be able to transmit what God has placed in us. Para poder transmitir lo que Dios está haciendo en nosotros. God bless you. Dios le bendiga. May the Lord be with you. Que el Señor esté contigo. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén.